Ya está con nosotros la doctora Leticia Calderón. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Bien, aquí para comentar efectivamente la nota de los lunes, y fíjate que se pone muy interesante el panorama geopolítico en nuestra región, geopolítico electoral. Vamos a ubicarnos en ese panorama porque ayer muchos de ustedes habrán seguido la nota. Hubo elecciones de la provincia de Buenos Aires en Argentina, y entonces es muy interesante porque, bueno, pues se especulaba mucho en términos de que de alguna manera se estaba volviendo un plebiscito a favor o en contra del presidente del gobierno, sí, de Javier Milei. Entonces, ante esa especulación, pero una serie de situaciones que se atribuyen a corrupción abierta de parte de la hermana de Javier Milei especialmente, que bueno, pues es como entre su pareja, su fantasma, una cosa medio rara ahí, pero bueno, ahí a nosotros no nos toca. Pero el asunto es que se vuelve muy interesante cómo se dio un giro espectacular en términos por lo menos de lo que se esperaba. Y entonces, ¿qué ocurrió? Ayer que fueron las elecciones, algunos hablaban, desde el oficialismo vamos a decir, que habría un posible empate, que ya se reconocía eso como una derrota, el hecho de quedar en empate. Y sin embargo, lo que ocurrió es que quedaron muy por encima, digamos, la opción de oposición, la peronista, pero por un candidato que se vislumbra ahora, que se proyecta, Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero que ratificó con esto su liderazgo, aún a pesar de no haber ido, digamos, de la manita, aunque sí de la mano, con Cristina Kirchner, que en todo caso pues tenía una opción como más de otra ruta político-electoral, y él optó por una estrategia que le funcionó. Entonces ahorita lo que se dice mucho en Argentina es que se proyecta él como, digo, falta mucho, pero por lo menos en términos al día de hoy, es que ayer ganaron de una manera muy, algunos dicen, arrasadora, y yo les digo, bueno, pues es que no saben de elecciones, hombre, acá fueron 30 puntos, allá ya con 13, 14 puntos, pues sí, lo ven, porque siempre una elección que ya se gana con más de 2 dígitos, ya es una diferencia muy notable. Ahora, esto no quiere decir ni que va a cambiar el gobierno, ni que eso ya implica que cambió la geografía política de ese país, pero sí empieza a dar señales claras de un cambio que podría confirmarse dentro de un mes, cuando son elecciones intermedias, ahí sí a nivel nacional en Argentina. Entonces, se pone muy interesante porque hemos seguido con detalle quienes acompañamos lo electoral, que a mí me encanta todo eso, porque lo electoral tiene una parte que obviamente pragmática, pero otra es muy simbólica. Al final de cuentas es la prueba irrefutable de la creencia de la democracia que tenemos los ciudadanos, porque es que un papelito, bueno, en este caso, ¿no? Porque no es urna electrónica. Por decir la boleta. Sí, tú depositas y confías y crees, es decir, ese papelito me representa, y al final la suma de todos esos millones de papelitos dan un resultado que en democracia uno gana y otro acepta su derrota, que lo hizo Milei, aceptó su derrota a pesar de que dijo, y no voy a cambiar nada. Bueno, entonces a ver cómo le va a ir en este transcurso de tiempo. Pero que también sí. Ahí, doctora, pues el contexto, además de ese escándalo de corrupción directamente de su hermana, pues también lo que ha venido haciendo de desmantelar el estado de bienestar, reducir todos los programas sociales, privatizar incluso hasta cierta parte del agua, pues ahora sí que pública, el agua de Argentina, también desmantelar instituciones como tal, eliminar el Ministerio de la Mujer. O sea, es un descontento muy grande, generalizado, que se está notando ahora sí en las urnas. Totalmente, pero no hay que confiarse, porque efectivamente algunos dicen, eso era lo que apoyaban de Milei, a pesar de las formas y los moditos, ¿no? Por un lado, pero por el otro, efectivamente, digamos, el escenario que se fue creando en de desmantelamiento del propio Estado era la promesa que él hizo, pero con resultados positivos para la mayoría, y lo que ha ocurrido no ha sido eso. Muchos hablan también de que, no se nos olvide, en Argentina, como en la mayoría de los países de América Latina, el voto es obligatorio, y sin embargo hubo un voto del 61%, me parece, que fue superior al de las elecciones pasadas, cuando en Argentina, bueno, en América en general, pero no votan, tienen que justificarlo. No es que sea costoso, ni mucho menos, digo, pero hay que hacer todo un trámite, porque si no, tiene ciertas consecuencias
consecuencias a lo mejor menores, pero hay que afrontarlas. Entonces, el hecho de que la gente no participe de manera aún mayor en las elecciones también es un mensaje muy fuerte. Ya lo habíamos dicho en alguna ocasión por acá, pero sí me parece que hay que tenerlo en cuenta. Y como tú dices, el desmantelamiento mismo del estado de bienestar, o por lo menos esa parte de mucho afecto hasta emocional de parte de los argentinos, como es la educación pública, por ejemplo. ¿No? O sea, sí, un orgullo nacional y de repente un desmantelamiento desde el nivel básico hasta la universidad. Y esto tiene claramente un mensaje en lo electoral, pero, insisto, creo que sin confiarse, bueno, ellos, ¿no? En todo caso, pero para que lo podamos acompañar con más elementos, lo que se espera es a ver cómo se reconstituye el proceso económico en Argentina, que hoy sí se levantó ya, pues con temas de dólar, de inflación, que eso va a tener un impacto aún mayor en la vida cotidiana. Claro que sí, pues estaremos muy al pendiente de lo que viene también para Argentina y sobre todo también ver cómo se reconfigura el panorama geopolítico a nivel Latinoamérica, porque era un representante de los outsiders y de la nueva política. Veamos ahora cómo termina este episodio. Pues muchas gracias, como siempre, doctora, le agradecemos y la vemos la próxima semana. Muchas gracias, Bere, y muchas gracias a todos.